Eva Carmona, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantada de hablar contigo. Bueno, muchas gracias, de verdad. Ya te lo he dicho antes en la previa, pero gracias por este rato que me reservas de tu tiempo. Y yo creo que esta entrevista va a ser bastante especial porque es distinta, es diferente a los topics que solemos abordar aquí en nuestro canal de YouTube y a los que, bueno, pues desde Enciende la Luz abordamos. Pero creo que por distinto, pues tiene ese, pues como te decía, ese carácter especial y por el propósito además que tiene, el tema sobre el que nos vas a ilustrar hoy, porque tú eres especialista en bienestar corporativo y en agilidad. Sí, eso dicen, sí. Estoy apasionada del bienestar y de la agilidad, sí. Qué bueno. Bueno, Eva, cuéntanos brevemente, ¿quién es Eva Carmona? A ver, bueno, yo soy, como te he comentado antes, una apasionada de mi trabajo. Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, disfruto muchísimo y, bueno, a veces demasiado, es parte de mi hobby, pero, bueno, aparte de trabajar desde hace más de 25 años en temas de recursos humanos, que se decía antes, ahora personas, bueno, pues también soy persona y también me gusta mucho, para mí es fundamental, bueno, mi familia y mis amigos. También es fundamental la música, la literatura, porque, bueno, ya sabes que somos personas y no nos podemos dividir en la parte profesional de la personal, con lo cual, como en los programas de bienestar, somos uno y tenemos que atender estas dos partes. Con lo cual, bueno, mi propósito es levantarme cada mañana y ser feliz desde el minuto uno y no esperar al fin de semana para serlo y disfrutar con todo lo que hago. Sería el propósito de mi vida. Qué bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Sí. Qué bueno. Bueno, Eva, ya hemos estado haciendo un poquito de repaso de algunos topics por los que vamos a pasar y el primero de todos creo que es justo clarificar qué es esto del bienestar corporativo, porque sabes que hay personas que por la razón que sea, que yo ahí no me meto ahora mismo, pero quizá por cierto grado de desconocimiento piensan que el bienestar corporativo pues es lo que algunos llaman el kumbaya, el abraza árboles, es decir, es como activar políticas que buscan una felicidad vacía, con políticas que no tienen impacto real más allá de un entretenimiento puntual. Pero cuando hemos estado charlando sobre el tema, tú me comentabas que, por ejemplo, el bienestar corporativo tiene en cuenta cuestiones como la seguridad psicológica, la conciliación, el absentismo o la productividad. Así que danos un poquito de luz alrededor de este tópico, Eva, por favor. Sí, bueno, en esto, bueno, lo preguntan últimamente porque, claro, parece que el bienestar ahora está de moda, ¿sabes? Entonces, además, últimamente vamos, la buena noticia es que ahora se habla mucho de esto, hay muchos foros, hay muchísimo, bueno, hay muchísimas intervenciones, pero por otro lado hay un poco de sospecha, o sea, es verdad que siguen mirando con cara de sospecha, sobre todo cuando dices la palabra felicidad, ¿vale? Que en esto a mí me gusta ser un poco prudente. A ver, hay un antes y un después desde la pandemia, ¿vale? Desde que ha pasado la pandemia se ha visto que las políticas de bienestar que tienen su importancia. ¿Por qué? Porque es una transformación cultural. Bienestar corporativo no es lo mismo que wellness, ¿vale? Por hacer la diferencia. No es lo mismo, bueno, pues hacer un programa de yoga, pilates y meditación en la empresa y con esto parece que hemos cubierto el expediente, que puede que haya empresas que así comiencen y no está mal, se puede comenzar así luego a abordar algo más, pero el bienestar corporativo supone una transformación cultural que aborda todo lo que supone mejorar la experiencia de empleado de una organización. Entonces tenemos la parte tanto de bienestar físico como el bienestar financiero, bienestar social, bienestar emocional y mental. Es decir, como que aborda todo lo que supone toda la política de recursos humanos, pues sí, es garantizar que los colaboradores de una empresa tengan bienestar, ¿vale? Que nosotros como empresa ponemos todas las medidas y todas las condiciones para facilitarlo. Luego está la responsabilidad individual de cada uno
cada colaborador bueno, pues de acogerse a ello, porque claro, muchas veces podemos dar facilidades y hay personas que no quieren, bueno, pues que no quieren participar en estas políticas o que no quieren directamente, que no se sienten satisfechos, también hay que saber engancharlos. Entonces, yo para estos programas seguimos muchos los objetivos que pueden ser tales como rotación, como absentismo, como conciliación, tenemos que ver el engagement de los empleados, clima, es decir, que yo veo más datos que puede ver un financiero, porque perseguimos estar alineados con los objetivos de negocio, es decir, el bienestar corporativo busca, es una estrategia que tiene que estar alineada con negocio para que como empresa podamos llegar a estos resultados que como empresa queremos, no somos... Porque como empresa tenemos que ganar dinero para la propia sustentabilidad de la empresa. Por eso es importante que quede claro que es algo más que comer lechuga e ir al gimnasio, como digo yo, ¿sabes? Es algo muchísimo más profundo y es una transformación cultural. Entonces, bueno, hay empresas que comienzan con algo muy, bueno, pues muy naif, muy simple, y luego todo esto se puede ir evolucionando hacia algo más, ¿vale? Pero desde luego en las empresas donde yo he tenido la suerte de trabajarlo, o bueno, sabes que soy formadora y cuando imparto programas de bienestar es algo más, se aborda toda la estrategia de recursos humanos de una empresa y por supuesto alineado con el negocio, es algo más, sí. Muy buen punto y me ha recordado un poco a lo que nos pasa a los que nos dedicamos bueno, pues a ayudar a las empresas a adoptar la agilidad, pero de una manera firme, de una manera real, ¿no? Y es que has hecho mención específica a que en el caso del bienestar corporativo puedes cumplir expediente o puedes enfrentarlo como una transformación real y completa, ¿no? Que toca incluso el sentido de identidad de la propia empresa. Y me ha recordado mucho a lo que nos pasa con la agilidad. Has comentado también que vincula con la segunda pregunta que tengo, Eva, que las empresas tienen que ganar dinero. Y entiendo por lo que has contado que las políticas de bienestar ayudan también o sea, tú decías que se conecta directamente con la estrategia de la compañía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante el bienestar del trabajador en la empresa? ¿Ayuda a ganar más dinero? ¿Ayuda a conseguir mejor los objetivos que se marca la empresa en el plan estratégico? Sí, bueno, yo soy una convencida de esto. Además, hay estudios que están empezando a demostrarlo, porque todo esto es algo muy novedoso y yo no me pillaría los dedos diciendo, pues sí, si tienes un programa de bienestar, el absentismo va a bajar la rotación. Hay estudios estudios de McKinsey, de Deloitte, los últimos estudios del World Economic Forum, donde dicen que cada vez son más importantes determinadas skills, estudios que te dicen de Mercer, el último que los trabajadores cada vez dan más importancia a este tipo de programas. Entonces, bueno, pues tenemos ahora mismo en el tema de rotación, por ejemplo, hay empresas que ofreciendo programas de bienestar donde la empresa, bueno, pues no solamente demuestra que quiere cuidar a sus empleados, sino que tiene un compromiso, un propósito y tiene un compromiso social. Y todo esto las nuevas generaciones lo valoran más. Bueno, las nuevas generaciones, y yo que soy de las antiguas también, yo he cambiado recientemente de trabajo y a mí me llamó la atención el propósito. Me llamó la atención el propósito y todo lo que quería, toda la política de Human First que ponía la empresa, que está muy conectado con el primer valor ágil de individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Entonces, todo esto la gente ahora lo busca. Ya sabes que en Estados Unidos ha habido el quiet quitting, que se están yendo de los trabajos la gente. Bueno, ahora con la inflación en España parece que esto ha bajado menos, pero hay una rotación altísima y un absentismo que no tiene precedentes. Es decir, las personas en las empresas, si no están a gusto, si no están conformes, si no cumplen su propósito, no les vale solo con ganar dinero. Entonces, ¿qué hacen? O se ausentan o se van a otro sitio. Los que no pueden se ausentan, los que pueden se van. Entonces, hay que cuidar a los colaboradores en este sentido. También hay que trabajar y no hacer niños mimados de determinados colaboradores para que haya una responsabilidad, ¿vale? Porque todo esto no es cuestión de dar, porque además la motivación extrínseca, ya sabes lo que pasa, cuando a una persona le das algo, al cabo de 6 meses ya está cubierta esa expectativa y quieres algo más. Entonces, bueno, pues es ayudar. Todos estos programas, cuando conectan con el propósito y cuando se ve que verdaderamente
la empresa te ofrece algo más y te hace disfrutar trabajando y que te desarrolles como persona, que disfrutes trabajando, que tengas un propósito con la sociedad y además te cuiden, todo eso lo cumple y las personas quieren quedarse, no quieren abandonar. Sobre todo las que son, digamos, el trabajador, lo que yo llamo el trabajador premium, ¿no? Que es la gente Sí. con más talento, con más inquietud, con más cualificación, que quizá también pueda ser la más exigente. Sí, obviamente, bueno, ya sabes que en las tecnológicas todo este tipo de programas se trabaja muchísimo porque la rotación es muy alta y aunque yo creo que todos los trabajadores somos premium, pero es verdad que es un trabajador más exigente o en la banca y estos programas, bueno, pues a veces, bueno, te ofrecen muchísimas cosas, pero ya más allá de estas prebendas o esta motivación, a mí me gusta trabajar, por ejemplo, la carga de trabajo, que las cargas de trabajo sean equitativas, que tengas un manager que no te machaque, o sea, un líder que verdaderamente te sepa cuidar. Todo esto se trabaja desde bienestar, el liderazgo ágil, bueno, ya sabes, el líder ágil, el líder coach, que sepa trabajar con sus trabajadores, que cuide el bienestar emocional de sus trabajadores. Todo esto se trabaja. Entonces, cuando trabajas los básicos, el resto, bueno, pues el resto viene solo. Qué bueno. Oye, Eva, hemos comentado también algunos ejemplos que me traías de empresas que aquí en España están aplicando políticas de bienestar y con buenos resultados. ¿Cuáles eran esas empresas que tú conoces, Eva? Sí, bueno, para mí un referente desde que empecé a estudiar todo esto es Mao San Miguel, que tuvo de hecho la primera Chief Happiness Officer, aunque el nombre a veces desmerece un poco la función que tenemos. Paloma Fuentes, que además, bueno, pues yo la sigo bastante, tengo su libro y es una persona que ha trabajado mucho para impulsar este tipo de políticas y para que se empiece a hablar. Y Mao San Miguel además trabaja la parte de experiencia del empleado con experiencia de cliente, de tal forma que tiene, bueno, pues tiene unos programas donde está demostrada transferencia de resultados que cuando hay un cliente satisfecho, verdaderamente el colaborador lo es y viceversa. Esa correlación que es tan difícil de llegar a conseguir y que todos seguimos. Luego hay otras empresas como Ferrovial que son muy referentes, Orange también es muy referente y Nomad Mood, que la conozco más de cerca porque, bueno, el director de talento es mi querido amigo Juan Martínez, que además trabaja todo esto y, bueno, lo he podido seguir más de cerca. Ellos es una tecnológica y tienen bastantes, bueno, pues se nota que trabajando el bienestar de los colaboradores pues se puede llegar a buenos resultados, ¿vale? De todas formas, yo insisto que todo esto es algo muy novedoso y que tener datos firmes en la transferencia de resultados en recursos humanos es complicada, ¿vale? Pero sí se ve que funcionan estos programas. Qué bueno. Eva, siguiendo un poco por esta línea, también en la previa hemos comentado mucho, ¿no?, de temas de personalización de ese tipo de políticas y de adaptación. Y vengo recordando desde hace unos años cómo dentro del mundo de la tecnología empiezan a aparecer eventos que organizan grupos de mujeres, por ejemplo, y uno de los fundamentos que tiene hacerlo de esa manera es, por un lado, abrirse camino y también crear entornos seguros para ellas. Lo expresan de esta manera, ¿no? Entonces, te quería preguntar, cogiendo un poco este hilo y que lo que hemos comentado antes, ¿qué diferencias existen por cuestión de género o de cualquier elemento relativo a la diversidad? ¿Cuáles tienes que tener en cuenta para poder abordar eficazmente políticas de bienestar? Vale, bueno, para abordar políticas o programas de bienestar es muy importante la personalización. Obviamente, en empresas tan grandes como las que he trabajado yo, que son empresas grandes, pues hay que industrializar un poco la personalización y trabajar en colectivos grandes. Sacar como diferentes modelos de las Sí, tipologías, digamos, de personas que hay, ¿no? no me quiero poner muy cursi, pero lo que se llaman arquetipos en experiencia de Sí. empleado, sacar un arquetipo, un colectivo. Entonces, bueno, trabajando sobre arquetipos se puede llegar a más personas, pero lo importante antes de trabajar todo esto es trabajar la seguridad psicológica. En bienestar se ha trabajado, en empresas saludables se ha trabajado mucho la seguridad del colaborador, la seguridad física, es decir, para prevención de accidentes, pero ahora estamos
virando también a la seguridad psicológica, que es muy importante. ¿Para qué? Para que una persona sea plena independientemente de su, bueno, pues por supuesto, el sexo, su género, cómo se siente él, todos los colectivos LGBTQ+, que ni lo sé casi decir, toda esta parte se tiene que trabajar muchísimo los sesgos inconscientes para que una persona sea libre y sea capaz de expresarse como es y pueda llegar a esa plenitud, bueno, que es lo ideal, que se trabaja mucho en las organizaciones TIL. Entonces, claro, porque hay dos cuestiones ahí, ¿no? Es, por un lado, que uno se sienta con la seguridad suficiente como para ser, ¿no? Para mostrarse tal cual es y se siente. Y luego, por otro lado, también entiendo que preparar bien el entorno para que eso pueda ocurrir, para que ese paso sea razonablemente seguro. Claro, desde diversidad, bueno, por ejemplo, yo ahora, bueno, sabes que estoy en Leroy Merlin, soy parte de la oficina de diversidad y se está trabajando mucho todos los entornos de seguridad psicológica, preparar el entorno para que la persona sea libre. Ya sabes que cuando una persona es libre y se siente bien, no tiene miedo al error, a cometer errores, pues crece exponencialmente la innovación, la creatividad, y el trabajo en equipo se multiplica. O sea, todo esto es fundamental trabajarlo, ¿vale? Entonces hay que trabajar muchísimo los entornos, ¿vale? Luego, por otro lado, como empresa saludable, trabajamos la personalización para llegar, bueno, pues a distintos colectivos y poder llegar, en temas ya hablo de salud, bueno, pues salud en la mujer y ya menopausia en mujer senior, embarazo o... En el hombre, pues también la parte más de que podemos tratar ahora, que es en noviembre se trabaja el hombre, o temas ahora que podemos trabajar, que se trabaja en la empresa, toda la parte de transgénero que se está trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto es importantísimo trabajarlo para que los equipos sean diversos, que además es donde vamos a llegar más lejos, porque la diversidad de los equipos es lo que nos hace crecer y lo que nos hace ser mejores empresas. Bueno, y la diversidad es una realidad que está ahí, que te puedes tapar los ojos y tapar los oídos, pero eso no va a hacer que esa realidad desaparezca, y más en un mundo que está hiperconectado. Claro, bueno, yo ahora trabajo en una multinacional y tenemos, bueno, en Leroy hay 79 nacionalidades, pero yo te hablo de diversidad cultural, por ejemplo, en Bankia, cuando nos juntamos con Caixa, la mezcla de culturas, ya simplemente la más madrileña con la catalana. O hombres, no solamente hombres, mujeres, sino que todos en sí somos distintos. Entonces tenemos que trabajar esa diversidad de cada uno de nosotros, pero y bueno, y la diversidad generacional que hay que trabajarla mucho, porque yo ahora mismo estoy con 4 generaciones, bueno, es que hay algún compañero mío que es de la edad de mi hijo, entonces pues tú imagínate, ¿sabes? Todo esto se tiene que trabajar para poder entendernos, porque a veces parece que hablamos en marciano los unos con los otros, aunque bueno, es más fácil muchas veces es más fácil de lo que parece. Qué bueno, qué bueno. Eva, sigo avanzando un poco en un tema que también has tocado ahora, y es, por ejemplo, hablabas de lo que es la seguridad física, la prevención de accidentes, porque claro, no es lo mismo atender y desplegar políticas para digamos, lo que es el trabajo de oficina que lo que es el trabajo en retail. Mi mujer es store manager y claro, evidentemente, pues no tiene nada que ver la situación que ella tiene, la forma en la que ella se conecta a su central, que la que podemos tener nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que tú, más claras que ves en casos así? Sí, en el caso de trabajos que son más presencialistas, porque tienen que atender a un cliente y tienes que dar servicio, porque el cliente accede pues tanto a una sucursal, cuando yo estaba en banca, o ahora que va a una tienda a comprar, bueno, pues el colaborador tiene que estar allí, ¿vale? Entonces, bueno, para mí el principal reto, lo que más cuesta es la comunicación, poder llegar a que el empleado sepa todo lo que podemos ofrecer o que conozca bien todas las políticas de bienestar o que entienda lo que es bienestar, porque cuando hablas de bienestar al principio, pues como tú has dicho antes al principio, pueden pensar que es algo, bueno, pues que vamos a hacer todos yoga, vamos a abrazar árboles y es algo más. Entonces, para que te entiendan y poder comunicarlo es complicado, ¿vale? Porque es una persona que está atendiendo a un cliente
y toda su atención está enfocada en el cliente. Entonces, bueno, pues hay que comunicarlo mucho a través del manager, hay que a través de dinámicas de equipos y, bueno, y ver esos momentos de conexión. Luego también, ¿cuál es otro reto que tenemos? La conciliación, ¿vale? Es decir, pues ahora muchísimos de nosotros trabajamos en remoto. Los que estamos en servicios centrales tenemos algunos días en remoto que podemos quedarnos en casa y el resto y las personas que tienen que ir a sucursal o a tienda, pues tienen que ir. Y eso yo me acuerdo que en la pandemia nos causó un cisma bastante importante. Bueno, además ahí había miedo, ¿sabes? También, Claro. porque los que nos quedábamos en casa y los otros se iban, que no sabían lo que se iban a encontrar, porque la banca era servicio esencial, aunque no nos aplaudieran, ¿eh? Que mis compañeros tenían que ir a abrir la sucursal y ahí eso fue complicado. Entonces, toda esta parte de teletrabajo y de flexibilidad es más complicado porque tenemos que atender y dar servicio al cliente y no siempre podemos elegir los horarios de atención y de teletrabajo, que es bastante complicado. Yo son los retos que veo más. Sin embargo, por otro lado, también en muchas tecnológicas que han ofertado, que tienen ya el teletrabajo al 100%, el problema que están teniendo es de engagement de los equipos, de desconexión, incluso de soledad se está viendo con personas que viven solas y que están solas todo el día y que teletrabajan solas. Y que muchos han sido generación COVID que no han tenido la oportunidad de conocer el trabajo en oficina. Entonces, Por todo ejemplo, esto... fíjate, conozco casos, para que te haya cortado, Eva, pero me acordaba de casos que me han comentado de lo difícil que es la integración, por ejemplo, de un compañero nuevo, sobre todo cuando estamos hablando de alguien junior, ¿no? Alguien Sí. que merece una oportunidad también, como la hemos tenido todos, para arrancar su carrera. Pero claro, con el trabajo en remoto es muchísimo más difícil generar, no te voy a decir el ambiente de trabajo, ¿no? Pero sí poder echar una mano cada vez que esa persona lo necesita. Sí, aquí hay que trabajarlo muchísimo con el manager. Tenemos que, porque además muchos de los managers, pues no hemos aprendido a trabajar en remoto. Venimos de otras, ¿sabes? Venimos de otra cultura. Entonces, todo esto hay que trabajarlo. Yo creo, esto es opinable, ¿eh? O sea, esto es mi opinión. Nosotros lo trabajamos haciendo un onboarding más presencial, intentando que vengan más a la oficina, ¿vale? Y en ocasiones, bueno, pues en ocasiones esto es complicado, ¿sabes? Sobre todo en empresas tecnológicas. Yo lo sé por mi hijo que trabaja en una tecnológica y que él hizo todo en remoto y solamente va un día y le cuesta ir. Y entonces, claro, a la hora de hacer ese engagement, pues el día que va a la oficina hacen eventos aparte, entonces con eventos aparte para juntarse, más lúdicos, todo esto se puede trabajar más. Entonces yo lo veo por él, pero si no, yo creo que la parte de presencialidad, por lo menos al inicio en el onboarding, es básico, porque si no, no llegas a enganchar con la persona, sobre todo ese junior. Aparte que el junior también necesita ser mentorizado por alguien. Y entonces es complicado, pero yo creo que aquí todos tenemos que aprender, tanto por parte del manager, bueno, pues los programas de onboarding que para mí es básico y que trabajen mucho con las personas al inicio y que tengan a alguien que mentorice, que sea como un tutor. Ahí sí que es básico los programas en los que estás en teletrabajo. Claro, Y eso es bienestar, aunque parezca que no. Totalmente. Todo esto es el bienestar. No solamente hacemos yoga, los de bienestar. Claro, es parte del sentirse seguro, ¿no? El sentirse bien acompañado y atendido y arropado al final. Eva, otro tema que también has puesto ahí encima de la mesa que hemos comentado antes, que también se vincula mucho con lo que nos pasa dentro de la agilidad, no quiero hablar de la dicotomía de industrialización sí, industrialización no, sino cómo se aborda desde el punto de vista del bienestar corporativo, evitar reinventar la rueda, es decir, hacer lo mismo, inventar lo mismo una y otra vez, con coger un modelo que funciona en un sitio y llevarlo tal cual a otro, que sería, digamos, el otro extremo, ¿no? ¿Cómo abordas un equilibrio razonable para que la definición de un programa de bienestar sea, digamos, eficiente, ¿no? Pues eso, que no tengas que reinventarlo todo una vez y otra, y teniendo claro que lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar exactamente igual en el otro.
Sí, bueno, y es que no va a funcionar. Cada empresa es como un ser humano, por así decirlo, y entonces hay que adaptarlo. Yo creo que hay que tener un marco establecido, un referente, un marco referente. Hay muchísimos modelos de bienestar. Bueno, los que trabajamos en esto, bueno, pues está el modelo, por ejemplo, de Ignacio Fernández, el de Marisa Salanova, el modelo Watt de la universidad. Bueno, yo tengo otro, sin compararme con ellos, que son unos cracks y unos grandes que llevan un mogollón de años, y yo tengo mi propio modelo y luego no lo he implantado en las empresas donde yo estoy. ¿Por qué? Porque se coge, bueno, tienes un modelo con unos pilares, con unos, bueno, pues con un propósito, con unos valores, y luego lo tienes que adaptar a los valores y al propósito de la organización. Primero, ver cuál es el propósito de la organización, los valores, y a partir de ahí construyes. ¿Cuál es el objetivo y sobre todo alineado con los objetivos de la empresa? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ya normalmente los programas de bienestar tienen unos pilares que suelen ser el bienestar físico, el emocional y mental, el laboral, que a veces ahí metes el financiero, ¿sabes? Todas las partes de políticas de conciliación, y luego muy importante es el bienestar social, que es el bienestar que, bueno, que donde aquí tenemos toda la parte de voluntariado corporativo, de eventos y celebraciones que tiene la empresa, la parte de familia, porque toda la parte de familia cada vez es más importante. Si tú, además de ofrecer, bueno, no solamente son beneficios, sino que entiendes que el colaborador forma parte de una familia y a la familia la incluyes dentro de todas las, bueno, pues de todas las políticas, pues obviamente el colaborador va a estar más enganchado. El otro día yo estuve en un desayuno y, bueno, pues era un desayuno que estábamos hablando de cómo una empresa que ofrecía cuidado a dependientes, facilidades para dependientes, es decir, padres. Ahora estamos en la generación sándwich que hemos estado hablando antes. Yo ahora estoy, por ejemplo, he dejado de cuidar hijos y ahora estoy cuidando a mi mamá, que es muy mayor. Pues si te ofrecen una facilidad para ese cuidado, te ofrecen, bueno, pues te ofrecían unas horas gratuitas al año para que te ayuden cuando sale del hospital, o te ofrecen asesoramiento para tramitar la dependencia, que todo esto es un lío, bueno, te lo digo yo en primera persona, o te ofrecen el seguro de salud donde tienes también descuentos para tu familia, o te ofrecemos el gimnasio Gympass, te ofrecen también todo esto hace que enganchen, ¿sabes? O sea, o incluso, bueno, en Bankia teníamos una colaboración con una fundación que ayudábamos a personas que tenían hijos con síndrome de Down, pues a hacer los deberes, les ayudábamos. Todo esto es que es un enganche con el colaborador que es brutal. ¿Por qué? Pues porque ¿por qué ayudamos a los colaboradores? Porque la parte social, la parte gubernamental no está cubierta. Por ejemplo, la parte de salud mental, si ofrecemos salud mental, unos programas de salud mental para ti, para tu familia, cuando la salud mental es tremendamente cara y es muy difícil de acceder a nivel gubernamental o a nivel de seguridad social, pues eso se agradece, ¿vale? Totalmente. Entonces, todo esto estableces un marco y a partir de ahí, ¿qué necesitan los colaboradores? ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? No sé si me he ido demasiado de lo que me has preguntado. No, ¿Vale? es todo lo contrario, está fantástico. Sí, es tener un marco común, luego vas preguntando, es importante escuchar a los colaboradores y preguntas, estableces el plan de acción, si funciona, lo que funciona bien, lo que no, esto es el círculo de Deming en Agile, lo que no funciona, pues lo vuelves bueno, pues lo corriges, lo que no funciona lo desechas y no pasa nada y vuelves a empezar. Hay que estar constantemente preguntando, pero con un marco global establecido. Claro, un marco de referencia y que sirva de inspiración, ¿no? Que marque una dirección de hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y luego me quedo con dos cosas que has comentado. Una es tomar la información directamente desde la fuente, ¿no? Desde los empleados o colaboradores. Y luego, de cualquier tipo de decisión o de política nueva a aplicar, metida dentro de un ciclo PDCA en el que planificamos cuando lo aplicamos, ejecutamos y luego revisamos cuál ha sido el impacto real que ha tenido y retroalimentamos el plan inicial, ¿no? El modelo inicial.
Claro, porque para ver las necesidades de los colaboradores no solamente hay que escuchar, también hay otras fuentes de datos, ¿eh? O sea, si ya te digo que será por datos, pero están los datos que nos facilita la mutua, que son agregados, son confidenciales porque todo esto es confidencial. Claro. Todos son datos agregados, las causas de por qué se ponen enfermos, los datos del seguro de salud, cómo lo usan y para qué, los datos de los reconocimientos médicos para ver los riesgos, los datos de rotación, los datos de psicosociales que ves un poco cómo está la parte de carga psicoemocional el colaborador, ¿vale? Entonces, todos estos datos, bueno, y por supuesto, los datos que te dan del seguimiento de los programas, porque a lo mejor hay veces que damos, yo qué sé, me lo invento, damos un programa de descuentos en gimnasio y nadie se apunta. Entonces, pues habrá que revisar el por qué no se apuntan, claro, si es esto lo que quieren, si verdaderamente ese programa es bueno o los fisios. Nosotros tenemos un programa de fisios en toda España, pues cómo lo usan, para qué lo usan, en qué dolencias tienen y a partir de ahí pues hay muchísimos datos. Hay que ir retroalimentando y corrigiendo constantemente. No te puedes quedar, o sea, claro, no puedes vivir de las ventas con esto. Claro, esto para mí, por ejemplo, es una de las grandes diferencias entre cubrir el expediente o generar una transformación de impacto real, ¿no? Es decir, oye, yo esto se use o no se use, es parte de mi política y se activa, es como esos planes formativos que no le interesan a nadie, por ejemplo, ¿no? O el diseño de un plan formativo teniendo en cuenta cuál es la capacitación actual de tu plantilla, cuáles son los retos y dónde hay que apoyarles para que suban de nivel. Pueden cambiar los retos o puede cambiar la capacitación, con lo cual hay que cambiar también el plan formativo. Ese es un poco el paralelismo, ¿no?, que podríamos encontrar quizá con la formación, ¿no, Eva? Claro, y aparte que sí, totalmente, la formación también debe ser así, o sea, no lo que yo creo que tú tienes que formarte, sino en lo que verdaderamente necesitas, hacer un estudio de plantilla y hacer esto de bienestar es igual, pero yo creo que todos los programas de recursos humanos tienen que ir en ese sentido, escuchando y viendo las necesidades y sabiendo que las planificaciones ya no son como antes, a 10 años, no. Aquí tienes que tenerlo todo muy planificado para que todo cambie. Es decir, en cualquier momento va a cambiar porque puede venir, bueno, ya vino una pandemia, puede venir una guerra o puede venir cualquier evento que hace que tengas que cambiar tu estrategia de negocio. Entonces, si cambia la estrategia de negocio como trabajamos en empresas, pues tenemos que cambiar y para eso hay que trabajar mucho las cabezas. Ser capaces de, en este mundo bunny, buca o hostil en el que vivimos, trabajar mucho la flexibilidad de las personas y en que, bueno, no se puede ser feliz 24 horas por 7, ¿no? El entorno es hostil y tenemos que adaptarnos y saber cambiar en las empresas también. Claro. Eva, ¿cuáles son los 2 o 3 principales retos a los que las empresas se enfrentan a día de hoy en términos de bienestar corporativo? A ver, bueno, el principal reto ahora mismo que tenemos en las empresas por la situación post-pandemia ha sido la parte de bienestar emocional, ¿eh? Toda la parte de bienestar emocional y mental lo estamos trabajando bastante porque además se está viendo, bueno, no sé si, no me quiero poner así como muy solemne, los últimos datos de absentismo y en la parte comportamental, bueno, pues son un poco, digamos que escalofriantes, por así decir. Bueno, si ves además el índice de incremento de suicidios, los menores de 35 parece que están como que han vivido la pandemia, incluso los menores de 25 años, que es generación COVID, bueno, pues hay que ayudarlos porque además la capacidad de frustración es un poco, o sea, es un poco menor, ¿vale? Entonces todo esto se ha elevado muchísimo y aunque la Seguridad Social ha hecho un plan, una estrategia de salud mental, bueno, pues ha avanzado bastante, sigue siendo caro y sigue siendo complicado accederlo si no tienes una ayuda de otra parte. Entonces, bueno, pues no solamente tenemos que ayudar a colaboradores que tienen un estrés provocado o un tema de salud mental provocado por un motivo laboral que sea un riesgo, sino porque si ahora mismo estás pasando por un duelo, por un motivo ajeno a la empresa, pues vas a tener el mismo absentismo. Entonces, todo esto hay que protegerlo, bienestar emocional. Luego, para mí, un reto fundamental es la parte de los datos, del People Analytics,
tenemos que conocer muy bien a nuestra plantilla para poder detectar no solo lo que nos dicen, porque a veces nos dicen cosas, pero las necesidades a veces no nos las saben transmitir y poder contrastar lo que nos dicen con lo que hay, ¿vale? Entonces, yo creo que la parte de People Analytics en bienestar es fundamental. Y luego recuperar un poquito el propósito, que parece que estamos hablando siempre de propósito, que estamos hablando, pero noto un poco como de queja, como de decaimiento en general, así en el mundo laboral. Entonces, bueno, todo esto hay que recuperar y enganchar un poco con el propósito, con la parte social, toda esta parte... Lo que se ha perdido al final con la pandemia, ¿no? Donde ha impactado fuertemente. Ha impactado, bueno, y luego pues es que esto es un mundo, o sea, toda la parte que recursos humanos, hablo de recursos humanos o personas o bienestar, da igual, si es que la función mía como bienestar corporativo llegará un momento en que ojalá ya no se necesite una figura, sino que sea algo que sea inherente integral, a la sociedad. ¿no? Entonces, todo esto, pues tenemos que ir transformándonos culturalmente, ir poco a poco, ¿sabes? Porque esto es algo largo, es como cuando, bueno, es que para mí Agile es lo mismo, porque para mí facilitar una cultura, o sea, un mindset Agile en una empresa favorece el bienestar. Entonces, todo esto hay que hacerlo. Preguntar, Eva, perdona, ¿cómo se combinan el bienestar y la agilidad? A ver, a mí cuando empecé a ver esto, porque esto pues fue como una especie de relevación tipo Santa Teresa, o sea, yo dije, ¡oh! Pero si esto está conectadísimo. Entonces fue como, pero fue por caso, porque yo tuve la suerte de empezar con el bienestar, empezar a ver qué era esto de bienestar y cómo se podía, bueno, pues cómo se podía canalizar de una forma estratégica y a la vez empezamos una transformación en Agile en Bankia, donde yo trabajaba y además en recursos humanos. Entonces yo, en cuanto empecé a ver que cuando trabajabas un mindset Agile y marcos de trabajo Agile, mejoraba, bueno, el bienestar emocional de las personas mejora totalmente. ¿Por qué? Bueno, pues eliminas la multitarea, mejoras la jerarquía, o sea, trabajas en red, mejoras el compromiso de los equipos, eres más eficiente, toda la frustración que te genera, por ejemplo, la cantidad de correos o trabajar sin una planificación de reuniones como se trabaja a lo mejor en Scrum o con un Kanban donde la transparencia de la información tienen acceso todos los stakeholders, o sea, todos los principios y los valores Agile mejoran el bienestar. Entonces es que es la manera de trabajar mejora el bienestar. Entonces yo lo pongo como en la base, es decir, no hay cosa que cause más estrés a una persona que un mal proceso, una mala herramienta, una jerarquía. Eso causa malestar. Entonces, si todo esto lo mejora, si conseguimos trabajar de esta forma, bueno, además Jürgen Alpelo es que lo dice totalmente, es que tiene un libro, lo tengo yo por aquí, Management for Happiness. Entonces, si todo esto lo trabajas, toda la forma de trabajar las dinámicas, están enfocados hacia el bienestar. Entonces, la conexión es, vamos, para mí es totalmente evidente, ¿sabes? Lo único que, claro, como es una Agile, viene de la parte software y parece como que, bueno, pues como que no tiene nada que ver, pero bueno, quizá en Estados Unidos se comienzan muchas reuniones Agile, se comienza muchas veces con una mini meditación para respirar, para poner foco, porque Agile, ¿qué quiere? Poner foco. Bueno, pues con todo este tipo de medidas se pone foco. O sea, es que para mí está totalmente relacionado. Pero para esto habría que hacer quizá un webinar aparte. Oye, pues te recojo el guante, ¿eh? Para hablar de todo esto, pero vamos, que sí. Además, recientemente en Scrum Manager han dado una certificación que, sí, bueno, no quiero hacer yo aquí aprovecharme, pero una certificación de Corporate Wellbeing por Scrum Manager, porque verdaderamente todo esto favorece favorece el bienestar. Claro, totalmente. Es como la base. Si tú no tienes unos procesos buenos, unas formas de hacer, tú puedes dar todas las prebendas que quieras, poner un gimnasio, poner todo tipo de descuentos, que las personas no van a trabajar bien y no van a tener bienestar.
Claro, porque eso serían ya medidas meramente estéticas. Claro, es que el bienestar puede ser una medida estética, puede ser el postureo o un washing, igual que se hace un washing de las políticas de sostenibilidad, se puede hacer un washing de políticas de bienestar si verdaderamente no se trabaja 360, es decir, hay que trabajarlo en todas las partes de la organización porque estamos involucrados desde el cliente que está yendo a, bueno, pues a tu negocio hasta la sociedad que se ve impactada. Es que aborda todo, hasta el colaborador, manager, el modelo de liderazgo, engloba todo. Claro. Entonces, tenemos que garantizar que todo esto se cumpla para que haya un equilibrio y una armonía entre todo. Qué bueno. Bueno, Eva, cerramos ya. No te voy a robar más tiempo. Quiero, por favor, porque esto me parece... Bueno, recojo tu guante, con que tengamos otro hueco de bienestar y agilidad. Pero estoy seguro que va a haber mucha gente que nos vea que diga, ostras, pues me encantaría estar en contacto con Eva o seguirla como sea. No lo sé, es como tenerte presente en sus vidas. Así que, ¿qué puede hacer cualquiera que vea esta entrevista para seguirte? A ver, esto lo hemos hablado también, yo no es que sea, aunque salgo de vez en cuando en las redes porque doy formación y bueno, alguna ponencia que doy como, bueno, pues con mi empresa, pero no te creas que yo me prodigo mucho. Pero bueno, yo estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, subo menos de lo que quizá debería, porque la verdad es que esto supone muchísimo trabajo, ya sabes, todo lo que sea redes. Vamos, yo en LinkedIn estoy presente y ahí me pueden seguir porque, bueno, pues todas las formaciones y toda mi actividad laboral pues se ve ahí reflejada. Es el escaparate. Pues dejamos en la descripción de este vídeo un linkazo precioso y maravilloso, así de grande, para que la gente te encuentre en LinkedIn y por ahí podés seguir charlando. ¿Te parece? Sí, el teléfono no lo des, que el WhatsApp provoca, a veces, muchos WhatsApp provocan, ya sabes, que un poco de malestar. Hecho, pero descuida, sí, que no lo doy. La parte de LinkedIn, sí, ahí estoy más disponible. Genial. Eva, muchísimas gracias por todo. Venga, a ti. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Un placer. Bueno, un besito fuerte. Nos vemos pronto, Eva. Gracias.